El saludo para todos los oyentes, seguidores en plataformas digitales de Noticia Monumental. Hoy nos encontramos desde Casa Presidencial, desde donde vamos a conversar con el presidente de la República, Rodrigo Chávez, del balance que hace de este 2023 y, por supuesto, los grandes retos y desafíos del 2024. Presidente, primero que nada, bienvenido a Noticia Monumental y gracias por recibirnos acá en su despacho, que me estaba contando que le hizo algunos arreglos y quedó muy bonito. Muchas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a usted por venir a hacer la entrevista aquí. Siempre es un placer. Estábamos sacando cuentas que no la veía desde antes de febrero. ¿Qué fue? ¿La primera vuelta de las elecciones? Antes del traspaso, creo que nos vimos para una entrevista cuando ya fue presidente electo, pero fue virtual. Sí, ha sido muchísimo tiempo, doña Febe. Bienvenida, muchas gracias. No, gracias a usted por atendernos, presidente. Yo no sé si a usted le pasa, pero ya uno a esta etapa del año empieza a hacer un balance de lo que pasó en el año, en estos últimos 12 meses, a evaluar lo positivo, lo que no es tan positivo, para no llamar negativo. Y no sé si usted nos podría contar qué le parece como presidente para Costa Rica fue lo más positivo y lo que no le hubiera gustado que pasara este 2023. Bueno, hay un montón de cosas que no me hubieran gustado, que hubiera preferido que no ocurrieran. El número de asesinatos, que me hubiera encantado que no nos hubieran echado a perder el proyecto de ciudad-gobierno por interpretaciones que todavía no han podido explicar la Contralora, más allá de decir tengo criterios técnicos pero que no son claros. Me hubiera encantado miles de cosas. En lo positivo, Febe, vea, yo creo que la vuelta que le dimos a la economía costarricense, si uno lo pone en el plano internacional y de nuestra propia trayectoria, si nos comparamos con nosotros mismos en el tiempo y nos comparamos con los otros países del mundo, el 2023 fue verdaderamente un año que ni yo mismo esperaba y que le agradezco a Dios. Siquiera hablamos de la economía, pero yo creo que ese es un factor que no es menor y que no podemos dejar desapercibido. No, sin duda alguna, el tema de inflación, desempleo, las cifras que hemos visto este año. Usted lo mencionaba de primero, en lo que hubiera preferido que no pasara este año, y es el tema de los asesinatos, presidente. Estamos, según la última proyección que hizo el OIJ, por cerrar este 2023 con 907 asesinatos. Si usted le pregunta a los costarricenses, según los estudios de opinión, el tema de la inseguridad lo ven como más prioritario que incluso el costo de la vida y el desempleo, que usted nos hablaba ahorita de esos buenos números en temas de economía. Entiendo que no es responsabilidad absoluta del Poder Ejecutivo. Hay una responsabilidad compartida con la Asamblea Legislativa, que de hecho yo lo decía esta semana en el noticiero, preocupa que ya los diputados salieron a vacaciones y hay temas pendientes en seguridad que no tenemos. Entiendo que es una responsabilidad compartida con el Poder Judicial, pero cuando al ciudadano le molesta algo, al primero que ve es al presidente, ¿sí?, al primer servidor de la República. ¿Qué le dice al costarricense que hoy no se siente seguro y que quiere que se frene esta ola de violencia con datos tan vergonzosos que tenemos para el país en este momento en materia de criminalidad, presidente? Yo le digo al ciudadano costarricense, primero, para poder corregir una enfermedad, algo que está mal, tenemos que entender cuál es la causa. En Costa Rica hay dos grandes, baldes de asesinatos en términos de clasificación. Caen en dos cajas. Primero es lo normal de todos los países del mundo, el crimen pasional, el asesinato que ocurrió porque un robo salió mal, una venganza, una bronca entre hombres que tomaron más tragos de la cuenta y perdieron el control. Eso para Costa Rica es normal dentro de los estándares. La segunda categoría es la consecuencia de lo que es claramente una guerra de bandas. Hay una guerra y la guerra está hecha para destruir físicamente al adversario. Entonces, si nosotros queremos parar esa guerra de bandas y reducir el número de asesinatos en esa categoría, solo hay una manera. Olvídense que no les vendan un humo. Es meter a la cárcel a los que están en guerra. ¿Por qué? Porque el que mata merece ir a la cárcel, pero también al día siguiente inmediatamente lo empiezan a buscar para matarlo, porque es una guerra de venganza, de posición, etc. Si nosotros no logramos agarrar a estos sicarios y a estos grupos
de crimen organizado y meterlos a la cárcel, esto no va a parar. ¿Qué se ocupa para meter a alguien a la cárcel en este país? El gobierno no lo puede hacer. No tenemos, gracias a Dios, la capacidad de hacerlo. Se ocupa las leyes que lo permitan. Fíjese que a un sicario juvenil de 17 años, de meterlo a la cárcel en prisión preventiva, mientras se les juzga y se le condena, es verdaderamente desafiante, sino que imposible. Entonces, lo vuelven a soltar, vuelve a cometer el crimen o se vengan de él a través de la muerte. Tenemos enorme cantidad de casos, porque a partir de 1998, más o menos, ya nos convertimos suaves con el crimen. Nos hicimos suaves con el crimen. La justicia rehabilitativa, perdóneme, en este momento la casa se está quemando. Por eso pasamos, y es una de las cosas que me duele, 3/4 partes del año 2023 esperando que la Asamblea Legislativa, en particular la Comisión de Crimen Organizado y Narcotráfico, actuara, y no actuó, con los proyectos que nosotros redactamos. Entonces, ¿qué le digo yo al ciudadano costarricense? Se acabó la oportunidad de seguir siendo generosos, suavecitos, con estos criminales ya curtidos, porque son curtidos. Hay que meterlos a la cárcel mientras seguimos trabajando en regenerar la economía y darle oportunidades a los jóvenes para que no se tengan que meter en eso. Es intelectualmente muy fácil de entender, obviamente nos rompe el corazón. Que de hecho esa parte que usted dice, presidente, sobre el tema de reales oportunidades para la juventud en Costa Rica, porque evidentemente la criminalidad y el reclutamiento de menores de edad en estas bandas y de jóvenes refleja un problema más profundo de abandono por muchos años, desigualdad, pobreza, desempleo, y el tema de educación, que yo creo que es otro gran reto, y quería hablarles sobre educación, porque recientemente, según las pruebas PISA, disminuimos en 17 puntos el promedio de 2018-2022 y hemos tenido en los últimos años una disminución paulatina en estas pruebas. Duele en el corazón ver el informe del estado de la educación, donde hay menores de 4º grado que no saben leer y escribir. Recientemente la Universidad de Costa Rica brindó un informe con pruebas realizadas a estudiantes de secundaria que la mayoría sale con un dominio del inglés principiante. ¿Qué le promete a Costa Rica en materia de educación para el 2024, que es uno de los problemas que tenemos varios años y no logramos resolver, presidente? Miren, yo quisiera agregar, solo para que la gente vea el tamaño de la magnitud y el periodo de indolencia y negligencia que hemos tenido como nación. Yo no estoy culpando a nadie. Yo digo que en todas las pruebas PISA que ha participado Costa Rica, desde que empezamos a participar en ellas, no ha habido una en que no hayamos caído y caído sustancialmente. Los datos de la última prueba PISA fueron del 2022, antes de que nosotros entráramos. Pero el tema, doña Febe, es que no es plata, cuando la gente se rasga la ropa diciendo el 8% de la educación, no es plata. Vietnam gasta, en relación a su Producto Interno Bruto, menos de la mitad de lo que gastamos nosotros. Nosotros en teoría gastamos 7-8%. Y ellos están en el top del mundo y nosotros estamos en el fondo. No es la cantidad de dinero. ¿Qué es lo que pasa? Lo hemos dicho y por eso lanzamos la ruta de la educación. Pero todo el mundo se opone. Cuando quisimos quitar FOD, la Fundación Omar Dengo, con miles de millones en ayuda a los estudiantes para que adquirieran las capacidades tecnológicas, fue un escándalo, era un ataque contra... No, lo que tenemos que hacer es gastar lo que tenemos bien, reasignar, que yo no sé si lo voy a ver yo en mi vida de servidor público, no creo, del gasto excesivo de las universidades y el festín del FES a estimulación temprana, kindergarten. Necesitamos trabajar con los maestros, como está haciendo la ministra de Educación, para hacer evaluaciones de los estudiantes. Ya tuvimos una evaluación, la primera evaluación generalizada, para ver dónde están y cada niño qué necesita.
y evaluar a los educadores para no perseguirlos, sino para decirles, mire, usted, doña Febe, es excelente en esto y esto, y yo, Rodrigo, usted va a tener que mejorar mucho porque sus estudiantes están debajo del promedio. Es la empresa más grande de este país, 90,000 empleados, 4.200 millones o más de dólares de presupuesto al año. Y ni siquiera sabíamos, cuando entramos nosotros, cuáles eran las escuelas que necesitaban arreglos para sacarlas de la orden sanitaria, ya lo sabemos. Estaban desconectadas todas. Usted ha visto que el programa ICEMEP está conectando a una velocidad enorme las escuelas. Creo que llevamos 1.800, no me acuerdo el número. Vamos a llegar a la mitad de las escuelas de ese lado porque su hotel, consígase un asiento cómodo. Ahí no está pasando nada y nosotros no tenemos injerencia en conectividad. Llevamos conectividad a escuelas vía satélite y no cable, que decían que era imposible. Hay que revertirlo, creo que lo estamos haciendo bien, pero esto no es de la noche a la mañana, porque un proceso de deterioro de 40 50 años no se puede revertir en meses. Lo que sí necesitamos es el compromiso de todos los grupos que tengan influencia en eso para seguir adelante. Si usted pudiera priorizar una de esas acciones para el 2024, para decirle a los costarricenses, quiero que en educación en el 2024 tengamos esto, ¿qué sería, presidente? De resultado de insumo. De resultado. No, de resultado yo quisiera bilingüismo. Pero a corto plazo, al 2024. No, por eso le digo, es que una cosa, los resultados de estas cosas, primero usted tiene cuántas generaciones de niños, de primer grado, hasta 12º en el sistema educativo del Ministerio de Educación. Ahí hay que mover 12 generaciones. Usted dice, hay niños de 4 años que no saben leer. Por supuesto, hay niños de 6 años que no saben leer, Febe. ¿Por qué? Porque nos pasamos el 18 y el 19 en huelgas, nos pasamos con la pandemia, luego, y no había conectividad, etcétera. Entonces, yo lo que le digo es, lo que el gobierno en estos momentos puede controlar es los insumos, que es qué tanto esfuerzo le vamos a meter, qué tantos recursos le vamos a meter. Y hay temas, vea, seamos francos, ciudad-gobierno, los 30,000 millones de colones que gasta, desperdicia el gobierno de la República, ni siquiera el Estado, nos permitiría construir ¿cuántos? Son como 850 colegios al año. Casi. ¿Cuántos son? Dame el número. 35 colegios, ¿verdad? De esa magnitud. Es una locura. Entonces, tomemos decisiones, ticos. Presidente, hablemos de su relación este año con los miembros de los supremos poderes, de otros miembros, ¿verdad?, de los supremos poderes. Vimos diferencias marcadas con la oposición en la Asamblea Legislativa, con la Corte, especialmente con la Sala Constitucional, luego de todo lo que ha sucedido este año. Ellos lo que han hecho es llamar al diálogo, a no dinamitar puentes. ¿Qué expectativa tiene la relación con la Asamblea Legislativa del Poder Judicial para el 2024? Febe, vea, yo soy un hombre muy franco, muy directo. Lo sé. Yo voy y le pego una bofetada a alguien cuando no me están viendo y después me salgo y digo, hablemos, conversemos. ¿Qué han hecho? Nos han pasado 3 leyes, vea, de todo lo que ha enviado el Ejecutivo, nos aprobaron los presupuestos, que es normal, y 3 leyes. Eurobonos y 2 leyes que no son transformativas, un acuerdo con un país aquí y otra cosita allá. El resto engavetado, congelado en las comisiones. Fíjese, reforma del Estado, presidida por el diputado Eliezer Feinsack Mintz. Yo estaba entusiasmadísimo que debido a las manifestaciones que le había hecho en la campaña, iba a haber una voracidad por cerrar instituciones y reorganizar. Le mandamos los primeros proyectos y no creo que los haya ni siquiera dictaminado. Cerrar COSEBI, cerrar CONAVI, todos los entes estos que polulan ahí alrededor del Ministerio de Cultura. ¿No? Entonces, no dinamite puentes, pero yo tampoco voy a hacer nada.
¿Usted entiende qué es lo que le quiero decir? Comisiones, sí, para eso sí sobra tiempo. ¿Cómo vislumbra esa relación para el 2024, tomando en cuenta eso? Yo voy a seguir hablando claro con el pueblo de Costa Rica, viéndolos a los ojos. No voy a negociar cosas fundamentales. Una cosa es el regateo y otra cosa es la negociación. Uno puede decir, me porto muy bien y voy a hablar en público y después ignora los verdaderos esfuerzos y trabajo. Yo lo que espero es que después de las elecciones municipales, que pareciera los tienen muy tensos algunos miembros del Congreso, encuentren en sus corazones la oportunidad y la generosidad de trabajar por Costa Rica y no por intereses estrechos. Y el puente siempre está tendido. Yo dije que yo volaba puentes con filibusteros, porque se dan por aludidos. Presidente, es inevitable preguntarle sobre los audios que se han filtrado tras reuniones en Casa Presidencial donde se interpreta un intento de manipulación de pauta publicitaria para beneficiar a medios que sean afines al gobierno y castigar a medios críticos con la administración. ¿Qué le dice a la población sobre eso, presidente? Que eso es un puro cuento. Nos intentó manipular. Ahí no hay nada malo. A mí más bien me dicen, Chávez, qué aburridos sus audios. No es lo mismo que cochinilla, ni que esas cosas donde había prostitución, chorizos para fiestas, sobres con dólares. Ahí lo único que había es, no están dando los jerarcas los datos para poder medir a dónde está yendo la pauta y redirigirla. Claro, el drama que ellos hacen para proteger miles de millones con respecto, eran 3 o 4 medios los que tenían casi todo y ahora hay 60 en Sicopi, queríamos llegar a 90. Uno. Segundo, decirle al pueblo de Costa Rica, esos audios son producto del espionaje y la traición más vil que un ser humano puede incurrir en el mundo de la política. Esa señora se infiltró, empezó a grabar el primer día, no solo me grabó a mí, grabó conversaciones privadas con la gente que ella había traído. Armando, un colega que era su director de prensa, le pregunta, ¿por qué me estás grabando? Ay, no, yo no estoy grabando. ¿Por qué desde el primer día? ¿A quién le estaba vendiendo? Ayer le entregué, bueno, no sé qué fecha va a transmitir usted esto, pero el 13 creo fue a la OIJ a entregar los audios. No hubiera sido lo normal si ella efectivamente no estuviera mintiendo sobre sus intenciones y de manera descarada, calladita va a la OIJ y dice, yo creo que aquí hubo un crimen. No, se los vendió a la nación o se los habrá regalado. ¿Por qué será que yo creo que lo más probable es que se los haya vendido a la nación? Ya se destapó, se los voy a dar a la OIJ. Eso, señores costarricenses, demuestra la bajeza a la que pueden llegar ciertos seres humanos. Presidente, me queda poco tiempo y un par de preguntas más. ¿Por qué le queda poco tiempo? Si hasta cafecito le puedo traer. No, yo le doy un poquito más. Usted me da un poquito más. Sí. Presidente, hablemos de los movimientos en su gabinete, ¿verdad? Ha tenido pues renuncias, salidas, destituciones. Algunos politólogos hablan de inestabilidad en el gabinete, ustedes hablan de un dinamismo en el equipo. ¿Quién? ¿Qué politólogo? He leído politólogos y informes de politólogos también de universidades estatales. Si usted me dice, yo sé cuáles dos son los que hablan de eso, pero ellos son parte de charlatanes, pero no los mencionemos. Pero también, Cuénteme. bueno, la oposición ha alegado que es inestabilidad. Ustedes hablan de un dinamismo en los equipos de trabajo y un estilo gerencial. Sí, señora. A este cierre de año, ¿está satisfecho con su equipo? ¿Vislumbra cambios para el 2024? ¿Qué nos puede contar sobre eso? Mire, yo estoy enormemente satisfecho porque la evidencia es incontrovertible y es grandilocuente en términos de demostración de que dato mata mentira, de que el equipo ha hecho un gran trabajo. Hemos tenido salidas como la espía mentirosa, perdóneme, no encuentro otras palabras más para esa señora, que no servía mucho. Hemos tenido salidas porque yo he despedido gente porque no cumplieron y se fueron resentidos, pero el equipo ha hecho un gran trabajo. Entonces, ¿por qué los mide usted? ¿Por cuántos cambios hacen o por cuántos goles
anotan y evitan que les anoten. Yo creo que el equipo ha hecho un gran trabajo y lo va a seguir haciendo. ¿Habrá algún cambio aquí y allá? Es posible. No sé qué tan probable. Hay un par de lugares donde yo estoy seriamente pensando. No es una amenaza, es una constante evaluación de un gerente que, contrario, Febes, que esa es la gran bendición que Dios me dio, contrario a los compromisos de la gente que ocuparon mi silla en el pasado, yo sí puedo mirar a alguien en los ojos y decirle, mire, como yo no le debo nada a usted y sí le debo desempeño a 5.2 millones de costarricenses, no creo que usted, o por razones de capacidad o de interés o de compromiso, esté remando a la velocidad que necesitamos. Hágame el favor y le entrega el remo a alguien más. Porque esa inestabilidad que esos analistas, que esos analistas argumentan, es verdaderamente absurdo desde un punto de vista lógico y de medición de desempeños. ¿Ya tiene alguna cifra de cuántos cambios está evaluando? No. Todavía no. Bueno, y si la tuviera no se la va a contar. No tenía que preguntar. ¿Para qué le voy a mentir, mi estimado? Era mi tarea hacerlo. Presidente. Es más, la tengo, pero no se la voy a contar. ¿No me la va a contar? No. Bueno, vea qué malo que se Estaré pendiente. Entonces, presidente, si usted tuviera que enumerar 3 desafíos para el 2024 de su administración, ¿cuáles serían esas prioridades? La primera es conseguir que el país, los partidos de oposición, los mandos medios, lo que llaman la institucionalidad, Contraloría y todas la Sala Cuarta, vean el bien común en lugar de los intereses estrechos, en lugar de su inadversión al gobierno o a la persona de Rodrigo Chávez, porque hay temas personales, y podamos movernos juntos, no pensando en esas mezquindades, sino en los 5.2 millones de costarricenses. Primer desafío. Segundo desafío, navegar las nubes oscuras que hay en la economía mundial y en la geopolítica mundial, como hicimos este año, de que a pesar de que la inflación aumentaba en el resto del mundo, nosotros logramos inflación negativa, campeón de la OCDE. Cuando el crecimiento estaba, los motores de crecimiento mundial estaban tartamudeando, nosotros quedamos campeones de la OCDE. Tantísimas cosas que hemos logrado a pesar de un ambiente negativo. Eso es lo número 2. Y tercero, continuar asegurándome que las empresas, entidades e instituciones públicas le sirvan al pueblo. Caja, las listas de espera, yo estoy feliz por los resultados en poquísimo tiempo, eso es un ejemplo. El ICE, que cobre lo que tiene que cobrar, mejorando la calidad. AIA es un desafío enorme, lo tengo clarísimo. Y así sucesivamente, que la persona, que el ciudadano costarricense sea un cliente y un socio de esta patria y darle vuelta a la mentalidad de unos pocos mandos medios de que ellos son, la institución es mía. No. Esos 3 desafíos, si yo los logro, voy a estar muy contento. ¿Qué obstáculos ve, además de los mandos medios, verdad, que me menciona que... De los intereses mezquinos políticos de gente que usted conoce y que la gente los ve todos los días. Presidente, por último, esto es una duda existencial que yo tengo. Uy. ¿Qué es lo mejor y peor de ser presidente? Vea, doña Febe, es una muy buena pregunta. Lo mejor en esta etapa de mi vida, cuando yo me metí en política, donde yo, a pesar de haber nacido en un hogar muy humilde, con recursos limitados, llegué a acumular una cierta comodidad. Lo mejor es decir, puña, qué oportunidad poder servir a la patria que me dio. Tanta oportunidad en aquel entonces, cuando estaba chiquitillo. Volver luego de 36 años
sin haber perdido el acento, sin dejar de comer chicharrones, sin dejar de comer tamales, sin dejar de hablar polo o con el acento de los ticos, y ver que este país estaba en peligro y haber contribuido a rectificar el camino. Lo peor, la verdad es que las horas de trabajo, pero yo trabajaba igual, que cuando llega algo a mi escritorio es porque nadie más lo pudo resolver abajo en los mandos medios, en los ministros. Ya cuando llegan aquí, presidente, usted tiene que tomar la decisión, ya le llegan filtrados solo los problemas grandes. Yo creo que por ahí anda. A mí hay gente que me dice, y los insultos, las mentiras. La gran mayoría del pueblo de Costa Rica nos está apoyando. Hay esperanza. Fíjese que los consumidores costarricenses no tenían la confianza que tienen hoy desde el año 2011. Fíjese que los empresarios, 70% están de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo. Entonces, que haya unos poquillos ahí incómodos. Hay gente que dice que debería ser la parte más incómoda de ser presidente. No lo es. Ha sido una bendición de Dios, una enorme responsabilidad y con muchísimo entusiasmo empezaré el 2024 dándole muy duro. Presidente, feliz Navidad, feliz año, que le vaya bien, porque si le va bien a usted nos va a ir bien a todos los costarricenses, y de corazón que Dios lo acompañe también en el proceso con su hija este fin de año, de todo corazón que Dios los acompañe. Yo sé que sí, yo sé que usted tiene un buen corazón. Felicidades a usted y a todo el pueblo de Costa Rica en estas Navidades. Yo estoy optimista de que Dios nos va a seguir acompañando. Muchísimas gracias. Gracias a usted, presidente.